durante este periodo no hubo ningún problema en el sentido de continuar con los pagos normales que requirieron las obras de la reconstrucción. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país. Que si se llegara a ratificar, nos llegaran a notificar con la sanción de suspensión, yo me declaro en resistencia. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Sumario Legislativo. Los asambleístas Augusto Espinosa, Ana Galarza y Cristina Reyes fueron sancionados por el Consejo de Administración Legislativa el pasado miércoles, mientras que otras 2 solicitudes fueron archivadas. El CAL además rechazó las agresiones machistas que sufrieron las legisladoras Marcela Guiñaga, Verónica Arias y Roberta Zambrano. Los asambleístas Cristina Reyes, Ana Galarza y Augusto Espinosa fueron suspendidos por 10 días del ejercicio de sus funciones, sanción impuesta este miércoles por el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL. La legisladora Norma Vallejo había presentado una queja en contra de Reyes por considerar que incurría en las faltas establecidas en el artículo 165, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al expresarse de manera despectiva sobre el trabajo del CAL. Luego del ejercicio del derecho a la defensa, el CAL le impuso la sanción. Este jueves, las legisladoras Cristina Reyes y Ana Galarza se refirieron a las sanciones. Que si se llegara a ratificar, nos llegaran a notificar con la sanción de suspensión, yo me declaro en resistencia y sí voy a continuar con mis labores legislativas. La legisladora Dayana Pazlik también presentó una queja en contra de Augusto Espinosa debido a expresiones fuera de tono en el Pleno Nacional. Además, ante la moción presentada por el asambleísta Carlos Berman en sesión del CAL del 3 de enero de 2018, se solicitó a la legisladora Ana Galarza la documentación que sustente la afirmación hecha en un tuit publicado desde su cuenta personal sobre arrogación de funciones del CAL. Luego de conocer la respuesta a dicho requerimiento, el organismo legislativo le impuso la suspensión temporal por 10 días. El CAL nos quiere callar. Conforme versa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 165, de acuerdo a los numerales 5 y 6, las faltas en las que se incurrió son maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional y expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas. Asimismo, el CAL resolvió este miércoles por unanimidad solidarizarse y rechazar los actos intimidatorios y las agresiones machistas y misógenas de las que han sido objeto las asambleístas Marcela Guiñaga, Verónica Arias y Roberta Zambrano, y delegó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para que investigue y sancione a los responsables de estos delitos de violencia contra las mujeres. Caresac, TVL Noticias. Teletrabajo es la iniciativa del Ministerio del Trabajo que busca que los ciudadanos puedan prestar servicios lícitos y personales con relación de dependencia sin la necesidad de realizarlo en las instalaciones de la empresa pública o privada a la que se pertenecen. Esta modalidad fue presentada en la Asamblea Nacional. Este acto inició con la intervención de Wendy Trejo, una de las beneficiarias de teletrabajo. Allí resaltó que hoy en día ha optimizado su tiempo del trabajo y de sus obligaciones en el hogar, gracias a esta iniciativa. Gracias a él puedo cumplir con mi rol profesional y de madre, de una niña con capacidades diferentes que necesita mucho de mi apoyo. El incremento de la productividad en las organizaciones, mayor inclusión de discapacitados, generar una movilidad sostenible, reducir la contaminación, fomentar la innovación organizacional y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, entre otros, son parte de los beneficios. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, se genera empleo con los mismos beneficios que la ley protege. Funciona como cualquier modalidad de trabajo con contratos debidamente registrados, con una relación laboral observada y estricta. Esta iniciativa también contó con el respaldo de la Asamblea Nacional. El titular de la legislatura, José Serrano, destacó que desde la legislatura se trabajará en un nuevo código de trabajo que permita ir a la par de políticas públicas que garanticen los derechos laborales. Para que con estas herramientas laborales, sin generar ninguna disminución de derechos, sino más bien generando incentivos. Cabe informar que los empleadores deberán registrar a los trabajadores que se acojan al teletrabajo en el Sistema Único de Trabajadores conforme a acuerdos ministeriales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asamblea en pleno.
Esta semana arrancó el debate sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. Los legisladores resaltaron la necesidad de crear una normativa que le haga frente a esta problemática. El debate lo abrió el vicepresidente de la comisión ocasional creada para elaborar el proyecto de ley que busca erradicar la violencia contra la mujer, Juan Lloret. Durante su argumentación en el Pleno, indicó que Ecuador se convertirá en el país número 32 de 33 en crear una normativa para atender los casos de violencia contra la mujer. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país. Lloret se desmarcó de la observación del Ejecutivo en el sentido de que la normativa pretende preasignar recursos para la ejecución de planes que busquen prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Acciones de los diferentes ministerios, carteras de Estado en el ámbito de la prevención. Esto es un tema de derechos humanos. Luego fue el turno de Dayana Pazley. Leyó un texto en donde argumentó por qué el Partido Social Cristiano apoyará la moción para ratificarse en los textos aprobados por la Asamblea Nacional. He sugerido a la Comisión que nos ratifiquemos en un tema medular como la reparación. Mientras que la legisladora Marcela Holguín se solidarizó con la asambleísta Verónica Arias, quien días atrás denunció ser víctima de acoso por parte de un directivo de un medio de comunicación de Loja. Y hago pública mi condena a este tipo de actos de odio que se orquestan por canallas. Tras el debate, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, suspendió la sesión para el próximo martes 16 de enero. Una vez que el documento sea aprobado, pasará al registro oficial y se convertirá en ley de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Defensoría Pública, Función de Transparencia y Control Social, Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral rindieron cuentas de su gestión correspondiente al 2017 ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El informe de labores 2017 inició con intervención de Guillermo Novoa, Superintendente Subrogante de Economía Popular y Solidaria. La autoridad resaltó que este sector creció más del doble gracias a la vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria. En la cercanía y en las facilidades de acceso al financiamiento en el sector de la economía popular y solidaria. Los casos de violencia intrafamiliar y de demandas por alimentos son los que más requieren atención en la Defensoría Pública. Ernesto Pazmiño, defensor, así lo sostuvo durante el informe de su gestión durante el 2017. Esto es la alerta, asambleístas. Las mujeres son las que más requieren atención de defensa. Para exponer la gestión de la Función de Transparencia y Control Social durante el 2017, Cristian Cruz, superintendente de bancos, destacó un 97% de cumplimiento del trabajo a nivel nacional. Dijo que uno de los ejes de mayor aceptabilidad ciudadana fue el proyecto Actúa con Valores, que busca prevenir actos de corrupción. Que deben a la reflexión y apropiación en la práctica cotidiana de los valores éticos en la sociedad. Desde el Consejo Nacional Electoral, su titular Nubia Villasís recordó los procesos electorales del 2017 y el presupuesto, al tiempo que resaltó cómo se lleva adelante el proceso para la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Nosotros alcanzamos 90 puntos sobre 100 puntos, dejando a nuestra institución satisfecha con los logros alcanzados y perspectivas para una mejora continua. Funciones y obligaciones, la resolución de causas, eventos de socialización, capacitación y manejo de la ejecución presupuestaria 2017 fueron parte de los temas expuestos por el titular del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Vaca Mancheno. La ejecución del tribunal del año 2017 fue del 97.76%. Este informe de labores se cumplió en base al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Estamos de vuelta con más información y ahora les contamos que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicó el traspaso de los $300 millones de la subcuenta de la Ley de Solidaridad. El secretario de Estado brindó una rueda de prensa en la sede legislativa, acompañado del presidente de la Asamblea, José Serrano, y el segundo vicepresidente, Carlos Berman.
La solicitud para que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acuda a la Asamblea para que informe sobre el retiro y posterior restitución de $300 millones del Fondo de Solidaridad la formalizó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berman, el pasado 8 de enero. En atención a la misma, el ministro de Estado llegó este jueves a la legislatura. Allí explicó que esta operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de la cuenta única del Tesoro, establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 173 y en el reglamento respectivo en el artículo 184. Lo que implica es que las cuentas y subcuentas de la liquidez del Tesoro, es decir, de las finanzas públicas de un país, las cuentas bancarias, se tienen que manejar de forma integrada. Esto quiere decir que se pueden transferir los recursos de una a otra en función de los requerimientos de corto plazo. De la Torre justificó el uso de los recursos en razón que los flujos a la caja fiscal no llegaron como se había previsto en diciembre pasado. Flujos por ventas petroleras, flujos por exportaciones, flujos diversos, hasta por desembolsos de créditos que han sido contratados en el pasado. Y explicó que los fondos permitieron cubrir determinados pagos. Se usaron recursos para poder cubrir ciertos pagos de fin de año, principalmente cuentas que quedaron pendientes con proveedores y GATS. Hubo inquietudes por parte del presidente de la Asamblea. En estos días específicamente se obstaculizó algún pago que se debía realizar con esos recursos de la reconstrucción. Durante este periodo no hubo ningún problema en el sentido de continuar con los pagos normales que requirieron las obras de la reconstrucción. Por su parte, el segundo vicepresidente del Legislativo cuestionó los términos en los que se refirió el ministro de la Torre sobre el supuesto dinero ocioso en la cuenta para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016. Por eso nos hemos encargado de ser vigilantes, hacerle el seguimiento a esta ley, como también hemos estado vigilantes que se cumpla, que en el presupuesto del 2017, el 2018, haya la contraparte nacional, porque también van a venir recursos de organismos financieros internacionales. Sobre un posible juicio político en contra del ministro por parte de la bancada de Creo, el secretario de Estado dijo que es un recurso que tiene la Asamblea, aunque recalcó que el manejo fue técnico y transparente. Ahí queda la pregunta, ¿cuál es entonces la verdadera intención del juicio político? Sobre este tema, la Asamblea tiene pendiente el debate de un proyecto de resolución para que el ministro comparezca ante el Pleno y explique detalladamente sobre el manejo de este dinero. La convocatoria a la continuación de la sesión estaría prevista para el próximo martes. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Asambleístas de oposición reaccionaron tras el informe que presentó el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ante los titulares del Legislativo, acerca del traspaso de recursos del Fondo de Solidaridad para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Algunos legisladores esperan la comparecencia del ministro ante el Pleno, mientras que otros ya recaban las pruebas para un posible juicio político. La legisladora esmeraldeña Rina Campaín fue contundente al manifestar que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, habría incurrido en un presunto peculado tras la transferencia temporal de $300 millones de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016 hacia la cuenta única del Tesoro Nacional para el pago de deudas a proveedores y gobiernos autónomos descentralizados. Es peligroso lo que él acaba de hacer, porque él habló de que son unos recursos ociosos. Ociosos porque él es un funcionario que, para mi opinión, él sí está ocioso, porque esos recursos debió utilizarlos inmediatamente para reactivar económicamente las dos provincias. Mientras que la legisladora manabita Tangi Vera sostuvo que seguirán recabando las pruebas necesarias para plantear un juicio político en contra del ministro de Finanzas. Así que yo hago un llamado a todos los legisladores e incluso al presidente de este pleno para que por favor no tratemos de blindar nuevamente un juicio político. El juicio político va porque va. El legislador Eliseo Azuero fue más cauto al pronunciarse sobre un posible juicio político. Dijo que si el ministro de Finanzas actuó bajo la ley, habría que esperar su comparecencia en el Pleno una vez que sea convocado. El juicio político solo se puede incoar siempre y cuando quien lo plantee nos demuestre que definitivamente se han violado normas, tanto constitucionales cuanto legales. Lo otro sobra porque para los shows, al menos del bloque BIN, hablo a manera personal,
no creo que se preste. De su lado, el parlamentario por Creo, Homero Castanier, respondió a las críticas del segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, quien recordó que dicho movimiento votó en contra de la Ley de Solidaridad el 12 de mayo de 2016. Nuestra propuesta fue que se cree un fideicomiso especial para manejar ese dinero y que ese dinero no se toque. Aquí ocupan como sacarse de un bolsillo y meter en otro. Son dineros de todos los ecuatorianos. Cabe mencionar que el Comité para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 ha presentado 5 informes a la Asamblea sobre la asignación de recursos a las provincias de Manabí y Esmeraldas por más de 2.800 millones de dólares con corte al 30 de septiembre de 2017. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Contraloría General del Estado auditará la deuda pública del gobierno del expresidente Rafael Correa. El contralor subrogante Pablo Celi conformó una comisión ciudadana encargada de analizar el endeudamiento del Ecuador desde el 2012 hasta el 2017. A decir del contralor subrogante Pablo Celi, se trata de una veeduría ciudadana con una sola misión: de realizar un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa. Entre los 11 ciudadanos que conforman la veeduría ciudadana está el ex vicepresidente de la República, León Roldós, los economistas Pablo Dávalos y Eduardo Valencia y Roberto Aspiazu, junto con Patricio Alarcón, del sector empresarial del país. Directos amigos todos. Celi aprovechó para señalar que existen resultados parciales a exámenes efectuados al sector económico durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y que ya fueron notificados los responsables de las áreas. Se incluye también en estas notificaciones sobre el examen en proceso y sus resultados provisionales al expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. La deuda, cuando es obligación del país, ya sea interna o externa, significa que tenemos que buscar recursos, ya sea internos o externos, para pagar. El tramo de deuda sometido a la auditoría corresponde al 1 de enero del 2012 hasta el 24 de mayo del 2017. Los resultados del examen especial se conocerán en abril. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Consulta popular. Y el 15 de enero arranca la distribución de las papeletas electorales para la consulta popular del 4 de febrero. Más de 11 millones de kits electorales están listos. Hasta el momento, el 87% de las papeletas electorales para la consulta popular de febrero de este año están impresas. Así lo reveló el consejero Mauricio Tayupanta. Están impresas 11.566.000 papeletas, es decir, el 87%. Con la impresión de las papeletas electorales se incluye la verificación de los códigos de seguridad, es decir, microtextos anticopia, código de barras, entre otros. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, confirmó las medidas de seguridad en el traslado de los kits electorales. Cuando se está trasladando el material, está siendo monitoreado en todo momento, hasta que llega a la empresa integradora. Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, a partir del 15 de enero se entregarán los kits electorales y las papeletas al exterior. En la planta central del Instituto Geográfico Militar se cumple con el proceso de impresión de los kits electorales. Enormes impresoras trabajan durante el día, los 7 días de la semana. El objetivo es completar los 13 millones de papeletas y kits electorales antes del 4 de febrero. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. Ahora revisamos lo dicho en nuestros espacios de opinión de los medios legislativos. En el programa Tercer Debate de esta semana participaron los asambleístas Juan Pablo Belín y Raúl Tello. Los legisladores analizaron los escenarios políticos para este 2018. Ricardo Bravo con un resumen. 2 escenarios políticos marcaron el inicio del 2018. El procedimiento de juicio político en contra de Jorge Glass, entonces vicepresidente de la República, y la posesión de María Alejandra Vicuña en reemplazo de Glass. Los asambleístas Juan Pablo Belín de Alianza País y Raúl Tello del Movimiento Unidos por Pastaza revisaron estos temas durante el programa Tercer Debate de esta semana. Para que la justicia también haga las investigaciones. Porque la Asamblea no necesitaba una sentencia
de carácter penal para iniciar un juicio político. Tanto Belín como Tello coincidieron en la necesidad de que la Asamblea Nacional se pronuncie respecto del combate a la corrupción. Donde haya la investigación debida del caso. Una vez que hemos iniciado el juicio político, tiene que continuar. Pero no son los únicos escenarios. Belín y Tello pasaron revista a una posible reestructuración a nivel de las comisiones especializadas permanentes. Hay que reorganizar las comisiones siempre y cuando estén generando trabas, no estén realizando el trabajo que se tiene que hacer. Siendo potestad del Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros consideramos de que esto se tiene que dar. El escenario de la consulta popular tampoco quedó descartado del debate. Que estos consejos tengan los mecanismos para hacer veedurías reales. Además de la cesación de esos funcionarios, debía de constar la cesación de todos los demás funcionarios electos por ese consejo. Los legisladores coincidieron en que luego de la consulta popular, los ojos de la ciudadanía regresarán a la Asamblea Nacional y a su trabajo parlamentario. Ricardo Bravo, TVL Noticias. ¿Qué debe hacer el Estado para incentivar el empleo en los jóvenes? Fue el tema analizado en el programa Termómetro Ciudadano. Desde el año pasado está vigente una reforma laboral que incluye incentivos estatales para la contratación de personas de entre 18 y 26 años, principalmente para aquellas que buscan su primer trabajo. En el programa Termómetro Ciudadano se analizó ¿qué debe hacer el Estado para incentivar el empleo en los jóvenes? Andrés Quispe, presidente de la FEWE, señaló que hay varias opciones para titularse. Sin embargo, es necesario incentivar a los jóvenes a estudiar las carreras que el país necesita. Es necesario incentivar a los jóvenes que puedan precisamente apostarle para cambiar en los hechos la matriz productiva. Se sigue insistiendo en este tema, pero los jóvenes siguen postulando, por ejemplo, a carreras saturadas. Necesitamos incentivar a que la juventud siga carreras que el Ecuador necesita y con ello proyectar fuentes de trabajo. Óscar Olano, especialista en temas laborales, dijo que es necesario, como alternativa laboral, capacitar a nivel técnico para mejorar las oportunidades de trabajo. Sí se deberían desarrollar más centros educativos para capacitar desde el punto de vista técnico. En la periferia. En la periferia, porque yo veo que la concentración es a nivel urbano. Javier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias, expresó que el camino educativo no debe terminar solo en la universidad, sino compaginar la necesidad productiva y la educación como se hace en muchos casos a nivel internacional. Entonces, esa formación va ligada también a lo que quieren las empresas. Y en este caso hablamos incluso del cambio de la matriz productiva. Esto no se ve en la educación. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, hasta el año 2017 en el país existen 338.577 personas en el desempleo. De estas, el 38,9 tiene entre 15 y 24 años de edad. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. Los convenios o contratos de pasantías y prácticas preprofesionales no remuneradas son figuras que constan en la Ley Orgánica del Servicio Público. La norma busca que las instituciones del sector educativo puedan celebrar estas actividades con estudiantes de institutos, universidades y escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y la interculturalidad. En nuestro segmento La Esencia de la Ley les presentaremos los alcances y beneficios de esta normativa. Los convenios o contratos de pasantías y prácticas preprofesionales no remuneradas contribuyen a la formación del estudiante, le permiten adquirir experiencia en el campo laboral, desarrollar criterios profesionales y sobre todo toma de decisiones. Este requisito académico debe ser aprobado antes de haber cumplido con el 90% de la malla curricular en cualquier universidad del país. En ese sentido, el artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Público busca que las instituciones del sector público celebren estas actividades con estudiantes de institutos, facultades y escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y la interculturalidad. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional se implementa este servicio a la comunidad académica desde dos áreas: la parte política, que es liderada por la Coordinación de Participación Ciudadana, que se encarga de gestionar los convenios interinstitucionales con universidades a nivel nacional, con la finalidad de que estudiantes
que estén cursando sus últimos años de su carrera realicen sus prácticas en el Parlamento ecuatoriano. Ana Cristina Chamorro es analista legislativa de Talento Humano. La Asamblea Nacional firma convenios interinstitucionales de cooperación con varias universidades a nivel nacional. Estas universidades son las encargadas de remitir a la Asamblea Nacional el listado de estudiantes que pueden hacer estas prácticas. Y en cuanto a la parte técnica y logística de las prácticas, la analista nos cuenta que estas son tramitadas por la Coordinación de Talento Humano, que se encarga internamente de hacer un levantamiento de información de las áreas que solicitan un practicante y si están en la capacidad de recibirlos. Si tú la remiten a la administradora general, quien a la vez humilla a Talento Humano para que Talento Humano proceda a ubicar a estos estudiantes dentro de las unidades administrativas o las comisiones legislativas para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas preprofesionales. Otro de los pasos para realizar las prácticas es el procedimiento de la gestión de firma de convenios interinstitucionales que permite a la Asamblea Nacional y a la institución firmante trabajar conjuntamente en varias temáticas, como por ejemplo por parte del Parlamento ecuatoriano se provee apoyo metodológico para el diseño y la implementación de prácticas preprofesionales, investigaciones, cursos de capacitación, programas de formación, grupos de trabajo o estancias de investigación a través del personal de las comisiones especializadas permanentes y de la Escuela Legislativa, difundir la oferta académica de la universidad entre los asambleístas y funcionarios legislativos, proporcionar el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las actividades comprometidas en este convenio, coordinar a través de las instancias pertinentes la realización de actividades académicas que fomenten el trabajo en conjunto, mientras que por parte de la institución académica se prevé promover y participar en espacios de diálogos académicos con la Asamblea Nacional, brindar aval académico a capacitaciones conjuntas dirigidas a los funcionarios legislativos, compartir la información correspondiente a investigaciones, cursos de capacitación, programas de formación. Desde el inicio de la administración del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, el Parlamento ecuatoriano abrió las puertas a 65 personas para que realicen sus prácticas preprofesionales. Tenemos suscritos la Asamblea Nacional alrededor de 76 convenios interinstitucionales y la Escuela Legislativa cada día va suscribiendo más. Karina Rosales es una de las practicantes del área administrativa y Coraima Torres es pasante del área de comunicación interna de la Asamblea Nacional. Ambas nos cuentan su experiencia dentro del legislativo. Fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad aprendí mucho, no es el típico de que coge y vas a archivar y muy aparte de no ser remunerado, o sea, creo que la experiencia es lo que más valió. Por ejemplo, yo ahorita hago lo que es calificaciones de hojas de vida para la gente que va a ingresar a la institución. ¿Qué es lo que se refiere a mi carrera? Lo que he aprendido es todos los temas de comunicación, las redes sociales, los comunicados, cómo se emite, cómo se redacta. Entonces, son cosas que yo la verdad no sabía, pero conforme pasó el tiempo yo ya lo sé y ahora yo los hago. Cabe mencionar que dentro de la ley también se estipula que por estos convenios o contratos no se originan relación laboral ni de dependencia alguna, no generan derechos ni obligaciones laborales o administrativas, se caracterizan por tener una duración limitada y podrán percibir un reconocimiento económico establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en el caso de pasantías. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.